el día de hoy ante ONU. Mientras tanto, conversamos con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz. ¿Qué tal, ministra? María Jesús, muchas gracias. El mensaje de ayer del mandatario ha sido bastante claro, ¿no? Para el Perú es una política de Estado seguir trabajando en el cuidado y la preservación del planeta, del medio ambiente, y en tal sentido pues se han alistado una serie de iniciativas, tanto del Ejecutivo, que usted ha respaldado, ¿no es cierto?, en relación a ese tema. ¿Cuáles son? Sí, efectivamente, como bien lo ha dicho el presidente, no es posible hoy día pensar en invertir sin tener el componente ambiental dentro de la concepción de la inversión. Necesitamos inversiones, queremos ser un país atractivo como ya lo somos y aumentar el grado de inversiones que tenemos en el Perú. Sin embargo, estas inversiones tienen que ser amigables con el ambiente y tener el componente social y ambiental siempre muy presente. Nosotros hemos iniciado, de hecho, un trabajo con todos los otros sectores y creemos que, por ejemplo, en la industria del plástico tenemos una oportunidad para mejorar los usos, porque el plástico es un gran invento, pero tenemos que reducir el consumo del plástico de un solo uso. Y ahí la industria en el Perú ha planteado que también tiene un compromiso de cuidar la casa grande, cuidar la patria. Y entonces están invirtiendo también en alternativas al uso del plástico. Vimos que usted encabezó, ¿no?, de manera muy comprometida esta campaña contra el uso del plástico, una campaña que tendría que pasar por el llamado y la respuesta inmediata, entendemos que positiva, de, por ejemplo, supermercados. De la empresa privada en general, aparte de ser un tema de conciencia, ¿no? De hecho, hemos tenido una muy buena respuesta y estamos agradecidos y sorprendidos por lo rápido que esto ha caminado, aún sin tener la ley aprobada. Cadenas de supermercados, hemos tenido amas de casa, jóvenes. Sin embargo, se sigue haciendo, ¿no? Las bolsas de plástico las vemos en el día a día. Tenemos que seguir avanzando porque es un cambio de cultura. O sea, esto es un proceso, ¿no? Cada persona tiene la posibilidad de decidir desde el momento en el que se levanta cómo quiere contribuir. Podemos decidir ir a comprar el pan con bolsa de tela. Así es. O podemos decidir o de papel, que nos den bolsa de plástico. Perfecto. Entonces, ese es el tipo de decisiones, desde la pequeñita hasta la gran empresa, que tenemos que lograr tener. Aquí está justamente la campaña de la que hablábamos, ¿no? Así es. Y eso pasa por, como usted decía, con todo un cambio de chip en general, ¿no? Del empresario, del consumidor, en fin. Hace poco conversábamos con algunos que nos decían, mira, hay una generación a la que ya no vamos a tener que convencer. Así es. Que ya sale, exactamente, los niños que hoy día están en la escuela ya son los que te dicen, no quiero usar sorbete porque no lo necesito. Así es. No quiero usar bolsa de plástico de un solo uso, llevo conmigo mi bolsa. Lo relaciona con las ballenas, por ejemplo, ¿no? Con estos videos que... Con las ballenas, con las tortugas, Así porque es. Efectivamente la gran cantidad de residuos que nosotros generamos, en algunos casos se queman, con lo cual generamos emisiones y afectamos todo el mundo. Y por otro lado, si no se queman, se tiran en los ríos y terminan en el mar. Perfecto. Y evidentemente contaminan y dañan vidas, ¿no? En el caso hablábamos de los animales que finalmente terminan consumiendo este desecho, que son los plásticos. Pasemos a la ley de hidrocarburos. Ha advertido el Ministerio del Ambiente que si no se toma en cuenta los cambios del MINAM, podría la ley ser observada esta ley de hidrocarburos. Fíjense, la ley fue una propuesta del Ejecutivo en su momento, se envió hace poco más de un año. La comisión en el Congreso hizo algunos cambios a la propuesta original y esta propuesta modificada no fue después consultada, digamos, no nos pidieron opinión como Ministerio del Ambiente, entiendo que a varios sectores, y entonces nosotros, que sabíamos que se estaba discutiendo, enviamos nuestra posición, nuestras observaciones. Con el Ministerio de Energía y Minas, me parece. Primero, ¿no? lo enviamos a la comisión e inmediatamente coordinamos con el Ministerio de Energía y Minas. Coincidentemente, nuestras observaciones eran similares a las observaciones de Defensoría del Pueblo. ¿En qué consistía, ministra? Básicamente, digamos, la primera observación es que nosotros somos el ente rector del sistema de gestión ambiental y la propuesta del Congreso establecía que si había algún cambio en alguna normativa vinculada a hidrocarburos, teníamos que tener, para hacer el cambio nosotros, opinión vinculante del Ministerio de Energía y Minas. Y en realidad, al ente rector del sistema, más bien, no lo puedes condicionar, que es el Ministerio del Ambiente, no lo puedes condicionar a tener opinión vinculante, porque no quiero que me fiscalices, no te fiscalizo. Entonces, eso no puede ser. Eso lo entendió perfectamente bien el Ministerio de Energía y Minas. Nuestros equipos técnicos hicieron un gran trabajo de alineamiento y las 6 observaciones principales que teníamos, llegamos a consensuar un texto conjunto y enviamos un documento a la comisión. El compromiso del presidente de la comisión en su momento fue que cuando entraran a la discusión del Pleno iban a incorporar
esas observaciones que habíamos hecho en conjunto con Energía y Minas, y entiendo que ya las incorporaron. Entonces, lo que se está discutiendo ahora ya recoge la preocupación del Ministerio del Ambiente compartida con Energía y Minas. Ustedes lo que planteaban es que no se puede desnaturalizar la gestión ambiental, ¿no es cierto? Así es. Y que naturalmente esto es parte del trabajo que le toca al ministerio que usted maneja, que usted conduce. El tema ambiental puede ser el mejor socio, de hecho lo es en muchas partes del mundo, pero en el Perú de cualquier inversión. que no lo es en la actualidad, ministra. Y eso es lo que tenemos que lograr un equilibrio, ¿no? Todas nuestras actividades, o sea, hasta cocinar en una casa genera un impacto, pero el asunto es que los impactos tenemos que medirlos y tenemos que ser capaces de reducirlos en lo que podamos y compensarlos. La minería, ya que estamos hablando de, digamos, de actividades extractivas y el tema del impacto en el medio ambiente, tenemos que referirnos a la minería. ¿Cómo está la situación en Madre de Dios, por ejemplo? Hemos sabido de estas controversias que tenemos, ¿no? Madre de Dios es una región increíble, ¿no? Yo he ido varias veces, me encanta ver las aves, las mariposas azules volando en diferentes lugares. Tienen unos paisajes extraordinarios, pero sí, tenemos un tema crítico que es el tema de minería ilegal. Y ahí... Para muchos minería criminal, ¿no? De hecho, el ministro de Energía y Minas, y eso es una cosa que yo le reconozco mucho al Ministerio de Energía y Minas y a él en su liderazgo, llamó a esta minería criminal, porque efectivamente, cuando tú tienes un grupo de gente organizado, crimen organizado, cuando realmente tienen un capital que los financia e interviene, o sea, esto es un tema de organización criminal. La tradicional estrategia que hemos tenido como país ha sido, digamos, hacer intervenciones de interdicción, volar las dragas, usar solamente la estrategia de interdicción. Y lo que hemos visto es que no basta, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho ahora, 8 sectores, estamos trabajando juntos, porque aquí hay que atacarlo de varias formas. No solamente es la interdicción, que sí es importante, y el Ministerio de Defensa, por ejemplo, ha fortalecido también, ¿no?, su puesto de control, porque ellos son la autoridad en el río para controlar el tema del tráfico de combustible. Pero también estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura en el tema, por ejemplo, de remediación de lugares, plantaciones forestales y fortalecimiento del sector forestal, que sería una alternativa económica a los que dejen de hacer minería. Y verdaderamente cuidado del medio ambiente, ¿no es cierto? El tema forestal. Ministra, quisiera detenerme un momentito en lo que mencionaba antes, ¿no? Porque el tema de la minería informal, la minería ilegal, la minería criminal de la que hablamos el día de hoy, conlleva una serie de delitos conexos, ¿no es cierto? Como son la trata, por ejemplo, específicamente o especialmente en zonas como Madre de Dios, ¿no? Y en otras zonas también. ¿Qué métodos o qué manera, digamos, de represión, de prevención, por otro lado, se pueden aplicar en el Perú? En este grupo de ministros, digamos, que estamos trabajando juntos, tenemos 4 subgrupos de trabajo. Uno que se dedica al tema de mirar la estrategia de interdicción, otro que es al tema productivo, qué alternativas tenemos nosotros en el sector, en la región, sector forestal, agrícola, agroindustria, etcétera. El otro es justamente el que está vinculado a cómo formalizamos y cómo cambiamos la tecnología. El Ministerio de la Producción, junto con el Ministerio de Energía y Minas y nosotros, hemos estado hace poco inaugurando el CITE Medio Ambiente y Minería. Escuchaba esta mañana una denuncia telefónica de una radioemisora en el sentido de decir que los CITES no funcionan. Bueno, que uno de ellos, por lo menos en zonas como Madre de Dios, no está funcionando. Este es muy interesante porque le permite, o sea, un minero tiene un territorio y empieza a sacar de cualquier lado para ver dónde encuentra oro, ¿no? Lo que se hace con el CITE es, yo saco muestras pequeñas de diferentes lugares y voy al CITE. El CITE me puede hacer el análisis para ver si existe oro o no, cuál es la ley que tiene, y con eso no tengo que estar escarbando en cualquier lugar. Pero es parte de la formalidad, y eso, ¿no?, está funcionando, y además, efectivamente, tecnología que permite hacer aprovechamiento sin mercurio. Y la otra condición que es muy importante, que es el 4.º grupo de trabajo, no olvidemos lo que pasó en Cajamarca, ¿no? Así es el tema de el no trabajo, no aceptación del trabajo de menores, no trata de personas, porque esto es un tema social. Ahora, eso es un proceso, ¿no? No vamos a pensar que de la noche a la mañana con todas las herramientas o estrategias se va a erradicar, por ejemplo, la explotación. Que se va a erradicar, por ejemplo, la explotación de niños en estas es un proceso, actividades. Pero es un proceso que tiene que llamarnos a todos los ciudadanos a indignarnos ante aquellas cosas que violan, por ejemplo, los derechos humanos. Pero existen instancias, ministra, digamos, a lo que voy, están fortalecidas las instancias encargadas, por ejemplo, de la veeduría, pero además de la sanción. Sí, ahí uno de los trabajos más importantes, y es un poco lo que hemos estado tratando de hacer como Ejecutivo, por ejemplo, en la lucha contra la violencia contra la mujer. Como nunca, el Ministerio de la Mujer ha recibido
recursos extraordinarios, más de 50 millones de soles para fortalecer la lucha contra la violencia contra la mujer. Esto implica también, por ejemplo, en regiones como Madre de Dios, mujeres que están expuestas al tema de prostitución, al tema de trata, en condiciones miserables. Niñas. Esto es una cosa que no podemos permitir. Debe haber un programa nacional de recuperación, ¿no es cierto?, de estas niñas, de estas adolescentes, de esta mujer, y seguramente no solo mujeres, hombres también. Así es. Pasemos al tema de la reforestación. Ministra, ¿cómo está el trabajo, por ejemplo, de los cultivos alternativos también? Como una de las maneras de luchar, por ejemplo, con el tema de las drogas. Miren, una cosa muy interesante que yo creo que hemos estado descubriendo en los últimos años es que la mejor estrategia de luchar contra la deforestación es mantener el bosque en pie y recuperar áreas que ya están deforestadas sembrando plantaciones forestales. Y una cosa interesante que estamos haciendo en conjunto es poner en valor ese capital natural. Mucha gente no conoce, ya ayer estaba dando una charla en una universidad y les preguntaba a los alumnos, ¿no? ¿Conocen el ungurahui? Nadie conocía. ¿Conocen el camu camu? ¿Conocen el copoazú? Son productos maravillosos de nuestra biodiversidad, de nuestra Amazonía, pero nosotros no los conocemos. Sin embargo, países como Brasil, al costado nomás... Bueno, es que están al lado, ¿no? Ahí vendríamos a hablar de la comercialización o de las vías. Natura, por ejemplo, es una empresa enorme de cosmética que ha invertido un montón en investigación y tiene un montón de productos basados en biodiversidad. De hecho, hay especies forestales que se ha encontrado que son, antes las cortaban por la madera. Hoy día se ha encontrado que el aceite de los frutos vale mucho más y ya no están cortando, le están plantando para tener más cosecha de frutos. Ahora, esto es calidad de vida e ingresos para la población que vive de estos, ¿no es cierto?, de estos cultivos en estas zonas. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en la minería se tiene que contaminar los ríos? ¿No es cierto?, con el desecho de estos activos químicos, en fin. Y es por eso que es tan crítico, por ejemplo, retirar el uso del mercurio para el aprovechamiento de la minería en el tema del oro. Y es perfectamente posible. O sea, hoy día ya hay tecnología y ahí yo quiero agradecer el esfuerzo también de las cooperaciones, ¿no? Cooperaciones como Canadá, Unión Europea, Estados Unidos, ¿no es cierto?, el Ejecutivo. El gobierno por un lado, pero ellos también tienen una conciencia en este tema. Y donde creo que tenemos que entrar, que es el componente que nos está faltando, es ese oro se vende en algún lugar. Necesitamos hacer una coalición de diferentes actores para controlar el mercado, en el sentido de que empresas no compren un oro que viene de áreas ilegales, un oro que responde a la trata de personas. ¿No? Ese es parte del proceso en el que estamos trabajando. Juntos, ¿no? Estas iniciativas de mejoras, que las conocemos que son de antaño, ministra, no es de ahora, ¿pasan por el Congreso de la República? ¿Pasan por ser aprobados? En algunos casos se necesita reformar el marco legislativo y en otros casos no. En otros casos es simplemente que los ciudadanos seamos absolutamente conscientes y responsables. Fíjense, en Madre de Dios una de las cosas que sucede es que la minería ilegal genera trabajo. Y mucha gente sabe que está haciendo una actividad ilegal y dice, no tengo otra opción. Entonces, cuando nosotros tenemos otros lugares... Casi como la coca, ¿no? Cuando tenemos lugares como Ica, como Trujillo, como Chiclayo, donde la agricultura de exportación empieza a crecer, donde se tiene pleno empleo, esa es la mejor forma de luchar contra actividades como esas. Porque si yo tengo gente que tiene empleo, que tiene acceso a educación, a salud, que gana bien, no va a ir a arriesgarse a hacer una actividad ilegal en otro lugar. En ese camino, que usted muy bien lo está diciendo y es una ministra de Estado, ¿cómo estamos avanzando, ministra? Bueno, eso es parte justamente de aterrizar el discurso que tiene el presidente. ¿Por qué nos interesan tanto las inversiones? Porque gracias a las inversiones se puede generar empleo. Gracias a las inversiones podemos tener actividades económicas que son las que le dan recursos al Estado para financiar educación, salud. Pero las inversiones no pueden ser a costa de la salud de las personas. Por eso es que el presidente ahora en Naciones Unidas resalta tanto el componente ambiental y el estar preparados para el tema de cambio climático también. Precisamente este jueves se va a firmar este acuerdo, ¿no es cierto? Precisamente que se llama en beneficio del medio ambiente y que significa el compromiso ambiental que tienen que asumir todos los países. El papel del Perú, por ejemplo, fue resaltado por el presidente Vizcarra en el Acuerdo de París. Efectivamente. O en la COP, ¿no es cierto?, que se desarrolló. La COP previa a París, que fue la COP 20, digamos, la que se llevó en Perú, fue la que permitió trabajar con los países y sentar las bases para
la COP siguiente, que fue la COP de París. Y en esa COP de París fue donde los países asumimos nuestros, digamos, compromisos, ¿no? Cómo queremos contribuir para reducir efectivamente el calentamiento global que tenemos. O el impacto, ¿no? Porque no lo podemos reducir de modo que es un fenómeno natural, ¿no? Efectivamente. Y ahí muchos de nosotros pensamos que no podemos contribuir, que es un tema de los estados, pero no es cierto. Cada persona, cuando reduce el uso de bolsas plásticas, cada persona cuando reduce y recicla, cuando utiliza eficientemente el agua, ¿no? Ahí estamos contribuyendo. Perfecto. Las industrias pueden hacer exactamente lo mismo y las grandes empresas Se necesita también. un trabajo, digamos, estratégicamente diseñado, ministra, entre los estados, dígase país, política de estado, empresa privada, ¿no es cierto? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes en este momento? Bueno, en el Perú? efectivamente, como el presidente lo ha dicho, ¿no? El tema ambiental, el tema de cómo enfrentar el cambio climático es una política de Estado en el Perú. Nosotros estamos siguiendo la línea que ya fue trazada por nuestro país hace varios años atrás, pero que creemos que es el camino correcto. Nosotros creemos que no sirve cuando hay algo bueno que funciona y un liderazgo que el país está teniendo, porque cambia el gobierno, porque cambia la autoridad, dejas todo eso detrás y coges otro camino. No, si en este momento el Perú ya ha venido trabajando y ha definido una política de Estado, lo que tenemos que hacer todos y todas es fortalecer ese camino. Perfecto. Y el acuerdo de Escazú tiene esa línea. Que se firme este jueves, ¿no es Se cierto? firma El este acuerdo de jueves, Escazú. ¿Quiénes van a efectivamente. formar parte del acuerdo? A ver, en un primer momento hay algunos países que somos los que estamos tomando el liderazgo, pero la idea es que este sea un acuerdo que sea ratificado por muchos países más. Escazú, en Costa Rica, es donde se discutió este tema y se aprobó. Ahora estamos yendo y estamos firmando. Costa Rica es uno de los países, nosotros somos otro. Y lo que esperamos es que este acuerdo nos permita promover mayor transparencia en el tema ambiental, mayor participación, ¿no?, de la ciudadanía y efectivamente el tema de la integración. O sea, nosotros creemos que las inversiones son importantísimas, la participación ciudadana también. ¿Cómo generamos un equilibrio que nos permita a todos estar seguros de que el camino que estamos siguiendo es el correcto? Ahora, seguimos en el tema del ambiente, del cuidado del medio ambiente. Parte de ello es hablar de algunas responsabilidades, digamos, por ejemplo, de los alcaldes, ¿no? El tema de la basura. Ha señalado usted que efectivamente, a pesar que inaugura rellenos sanitarios o de residuos sólidos, no es suficiente. ¿Cuántos tenemos y cuál es la proyección? Bueno, hemos hecho un análisis de todo el país y, digamos, de los 1.800 gobiernos regionales, alcaldes o municipios que tendríamos, nosotros podemos agrupar para una gestión integral de residuos en grupos de municipios casi 1.200, ¿no? ¿Cuánto cuesta tener un relleno sanitario? Vemos la montícula de basura en sanitario San Juan del Urigancho, con planta de tratamiento que promueve el reciclaje, el compostaje, está en el orden de los 17, 20 millones de soles. Pero no en todos los lugares tenemos que tener eso. La mayoría de residuos que nosotros generamos en el país, sobre todo en distritos, en regiones... ¿Populosos? No, en los distritos, en regiones, en zonas rurales, son residuos orgánicos. Entonces, lo crítico ahí es cómo generamos valor. Yo visité hace unos años atrás un lugar que me pareció genial, Pampas, en Tayacaja, en Huancavelica. Este alcalde había conseguido recursos de la cooperación. Creó una pequeña planta de tratamiento de residuos básicamente orgánicos y promovía el reciclaje también. Ellos tenían un problema serio de contaminación de los campos por las bolsas de agroquímicos. Plástico que se dejaba en el campo, se iba, como regaban por gravedad, se iba al río y todo ensuciaba el río y contaminaba. El alcalde empezó a hacer compost y empezó a regalar las bolsas de compost, del abono, a los agricultores con dos condiciones: que en su casa separaran los residuos, los orgánicos por un lado y todo lo demás, y en el campo le dieran las bolsas de los fertilizantes. A la larga, el uso del compost mejoró la agricultura, dejaron de utilizar agroquímicos y generaron un círculo virtuoso. Pero un aplauso para este alcalde de Tayacaja, de Huancavelica, o sea, lo cual nos muestra que cuando se tiene la visión de hacer una gestión pública eficiente, no importa que estés arriba de la puna, y estoy hablando de hace 12 años, o sea, ya existían esas iniciativas. Lo que tenemos que lograr ahora es que los ciudadanos y ciudadanas voten bien, infórmense adecuadamente, porque tienen la oportunidad de elegir nuevas autoridades.
todos, ¿no? Los peruanos. Así es, Bien, todos entonces, los peruanos. Gracias, ministra. Vamos a esperar a partir de las 11, me parece, se tiene ya el mensaje, ¿no? Tenemos pautado el mensaje del presidente Vizcarra, que espera en este día en la ONU, en el marco del cuidado del medio ambiente y en la lucha contra el cambio climático. Muchas gracias. Gracias. La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, con nosotros esta mañana.